¿Qué tal, comunidad porteña? ¿Cómo andan? Bueno, hoy es un día muy especial, estamos muy contentos. Arrancamos con un nuevo ciclo, una nueva sección de entrevistas porteñas. Así que bueno, tenemos el placer y el gusto de entrevistar, de tener una charla mano a mano con un porteño de ley, Marcelo Oliveri, un maestro del lunfardo, así que vamos a estar charlando un poquitito. Nosotros hace poco habíamos hecho el video del lunfardo donde fuimos introduciéndonos, contextualizando con el tema, así que bueno, pueden ver el video que lo tiene a mano y bueno, y aprovechando que lo tenemos a Marcelo, charlar mucho sobre el tema y bueno, y algunas cositas de Buenos Aires. Como punto de partida para arrancar la charla, Marcelo, bueno, primero, bienvenido y un gusto. Muchas gracias, José. Gracias por esta entrevista. Gracias, Marcelo. Bueno, y lo primero que te quería preguntar es, para vos, ¿qué es ser porteño? Qué linda pregunta para empezar, es ser porteño. A ver, ser porteño creo que está en extinción hoy en día. Ser porteño es tener amor por Buenos Aires. Como yo siempre digo, ¿no? Es decir, preguntarse antes de mí cuál fue esta historia. Ser porteño es amar San Telmo, amar La Boca, ser peronista, ser de Boca, apasionarse por Buenos Aires como me pasa a mí, escribir. Yo la tenía muy clara de chico que quería ser periodista. A los 5 años jugaba frente al espejo diciendo de que yo hacía mi programa de radio. A mí me traían del jardín de infantes y me ponía frente al espejo. Y ahora seguimos charlando con todos. Y agarraba un clavel que siempre tenía mi vieja con un florero y yo ese era el micrófono. Me cortaba el cabito como para que quedara el micrófono así. Y ser porteño, mirá, es, como yo digo, emocionarse con todos esos personajes que a mí me han marcado en mi infancia, como pudo haber sido Minguito, Sandrini, Olmedo, el Capitán Piluso, los Titanes en el Ring, y todo ese conglomerado de cosas que se han perdido lamentablemente, ¿no? Se ha perdido el personaje, se ha perdido la historieta esa porteña de Isidoro Cañones. Una vez en Clarín me hicieron una nota y me pusieron el Isidoro Cañones, porteño, ¿no? Una nota del cuerpo principal. Y no está tan mal, porque soy un poco así, me gusta la noche, me gusta Buenos Aires de noche, voy mucho al teatro porque aparte soy miembro de ACE Teatro, de los jurados de los premios ACE, y bueno, y nací para esto, y moriré en esto. O sea, lo llevas con gusto. Ser porteño es un sentimiento. No sos un renegado de los porteños, sino al contrario, para vos es un orgullo. Le rindo honor todos los días. Tal cual. De hecho, hasta me compré un kiosco en la calle Corrientes, ahí Corrientes y Paraná, el kiosco del Tango, que es mío. Mirá. Así que con eso te digo todo. Increíble. Y te quería preguntar también, bueno, aprovechando esta asociación con el lunfardo, que además escribiste, recién me decías, 24 libros. 24 libros. No, ¿Cuándo fue el primero? Mirá, ¿Qué año, verdad? Sí, todo me acuerdo. Por ahora me acuerdo todo. Dentro de 20 años no sé. Yo siempre tuve en claro que iba a ser periodista, como te decía. Claro. Yo hice 2 años de profesor de historia y después, cuando entré al tercer año, dije no, me voy para el periodismo, porque yo ya venía haciendo cosas en el periodismo sin ser periodista. Me gustaba ir mucho al cine, entonces yo iba mucho al cine arte, a ver todas las películas retrospectivas que se hacían en aquel momento, año 87, 88. Y al estilo Cinema Paradiso yo iba a donde estaba el proyectorista, porque el proyectorista que estaba ahí en el cine arte de la calle Diagonal Norte, Gustavo Cabrera, escribía en una revista de cine que se llamaba Cine en la Cultura Latinoamericana. Y yo estudiaba periodismo, entonces yo quería hacer notas sobre cine. Y entonces un día iba a la tarde, me quedaba ahí con él en la sala de proyecciones, mientras él iba cambiando los rollos y ese tipo de cosas, y me dice, estoy escribiendo un libro sobre Hugo del Carril, me dice. Vos que tenés más tiempo, ¿no querés hacer la filmografía de Hugo del Carril? Y le digo, no, me interesaría. Entonces me manda al Museo del Cine, que estaba en aquel momento en la calle Sarmiento, pleno 11. Sí. Y fui ahí y en ese momento no había computadora, no había nada. Sí. Empiezo a escribir la filmografía de todas las películas de Hugo del Carril. Y se la llevo.
Me dice, bueno, el libro lo voy a editar. Cuando edita el libro con la colaboración de Marcelo Héctor Oliveri. Así que esa fue mi primera colaboración en un libro de Hugo del Carril. Después, con los años, conozco a José Gobelo, fin del siglo pasado, que era el presidente de la Academia Porteña de Lunfardo, y me invita. Él estaba en un programa de radio, yo tenía otro programa de radio. Él venía después que mi programa, después de mi programa. Yo hacía un programa de rock en ese momento, mejor no hablar de ciertas cosas, se llamaba. Radio América, ¿estamos pero hablando de los 90? 98, 97. La vieja Radio América, la que estaba en la esquina, digamos, de la 9 de julio. O sea, nada que ver con esta América que hay ahora. Bueno, yo hacía un programa ahí los sábados y él hacía un programa político después del mío. Yo terminaba de hacer mi programa y él se quedaba detrás de la pecera escuchando. Ahora, hasta antes de eso ustedes no se conocían. No, lo conocía yo a él en la televisión. Claro. Entonces, cuando yo salgo de hacer el programa mío, porque yo ya venía haciendo radio en esa radio, pero Gobelo no. Claro. Gobelo empezaba un sábado. Me dice, oiga, joven, me dice, veo que hay mucho lunfardo en el rock, en esa música que usted pasa. Yo había pasado Los Caballeros de la Quema, me acuerdo Banti Morocha ese día, algo de los Ronditos Ricota que dice que te mandaron a Cafúa. Entonces, vos hasta ahí no tenías relación ni vínculo con el lunfardo. No, pero lo hago. O sea, pero en ese momento. No, en ese momento no. Con la Academia del Lunfardo menos. Claro. Con Gobelo menos, lo conocí ahí. Claro. Entonces me dice, oiga, joven, ¿no se animaría a escribirme los lunfardismos, 100 lunfardismos del rock argentino? Y me los puede traer. ¿Cómo no, Gobelo? Le digo. Pasaron 2 o 3 semanas y yo en una hoja, ¿qué 100? 400 le encontré. Entonces me dice, no, esto es para hacer un folleto, me dice. Venga a la Academia del Lunfardo a visitarme uno de estos días. Voy, lo visito en la Academia del Lunfardo, me dice, bueno, esto lo vamos a hacer folleto. Me hacen un folleto 100 lunfardismos del rock argentino. Y ahí me invita él a colaborar con la Academia del Lunfardo. Claro. Me dice, quiero que seas un secretario personal mío. Y entonces yo lo llevaba con el auto, ya era grande, tenía 80, problema un poco de movilidad, entonces yo lo llevaba con el auto, me quedaba con él todo el día, él me redactaba las cosas, los boletines, todo, y yo se los escribía a máquina había que hacer todo el día. Y cuando sacamos ese folleto, que mucha gente no le gustó, porque muchos decían ahora se metieron con el rock y el lunfardo, qué sé yo, en la academia. Hasta ese momento el lunfardo estaba asociado 100% con el tango. Claro, del rock no se hablaba del lunfardo en el rock. Entonces ahí Gobelo me dice, bueno, el folleto tuvo mucho éxito porque yo lo empecé a mover en el suplemento No, de página 12, ¿viste? Lo empecé a distribuir entre los rockeros y todo eso. Y empezó a salir en los medios, el periodista Marcelo Oliveri, que ya me conocían en los medios, había sacado con Gobelo un folleto sobre 100 lunfardismos del rock argentino. Gobelo sacaba libros en la editorial Corregidor. Él había sacado en ese momento Breve Historia Crítica del Tango, que ese libro había salido en el 99. Entonces un día me dice, vamos a Corregidor, que vamos a proponer hacer un libro sobre lunfardo y rock. Entonces me lo presentan a Pampín, fuimos con Gobelo y dice, tenemos para sacar un libro, Juan Manuel, en cualquier momento se lo traemos. Bueno, cómo no. Lo llevamos y a casa que se ve. Este fue el primero que hicimos con Gobelo. Tangués es el lunfardismo del rock argentino. Y acá en este libro, Gobelo habla de los lunfardismos en el tango y yo en el rock argentino. Por ejemplo, si vos abrís acá, te vas a encontrar con letras de canciones como No chamullés, Dame un limón, por ejemplo, El dinero no es todo, Negra Burguera, etcétera, etcétera, etcétera. Y los lunfardismos utilizados por Ataque 77, por ejemplo, que fue un ajuste entre tipos como él, tipos. El ramo de flores de Chacarita se lo afana el funebrero, mira un tipo se cayó, el pibe de Fiorito late en nuestro corazón, auténticos decadentes, bueno, y ahí empecé a anotar, y acá están todos anotados, de cámara. Muy buen trabajo. Hasta viejas de rock and roll tenía. ¿Qué repercusión así en el ambiente, no sé, en el rock, por ejemplo? Empezaban a hacer notas de todos lados. Notas en semanario, en los diarios, Clarín, Nación, Pim, Pum. ¿Eran más que nada críticos o al contrario eran receptivos? No, bárbaro. Los que por ahí le ponían un prurito a la cosa era por ahí el tanguero muy fundamentalista. Ese tanguero claro. que por ejemplo, viste, hay tangueros. Ahora están no metiendo hay en mi casa. Sí, ahora no hay ya, porque viste, digamos, se murieron y ahora hay una nueva generación que ya tiene 60, 70 años, pero empezó escuchando los Rolling Stones, empezó escuchando a Charly García, por ejemplo, viste.
bueno, a partir de este libro dije, bueno, al poco tiempo estalla la cumbia villera. Vamos a meternos con la cumbia villera, dije. ¿Qué hace Fiera? ¿Qué año será? 2001. Ah, bueno. Que en el 2001 estalla el corralito. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí le digo un día a Moreno, José, pues fíjate, yo lo tuteaba. Era como mi papá. Fue un poco mi papá postizo. Le decía, che, José, mira, ahora empezó esto del corralito y de la crisis. ¿Por qué no hacemos un libro sobre el vocabulario de la crisis? Y ahí empecé a notar todo lo que se hablaba en ese momento, corralito, default, riesgo país, todas las palabras que empezaban a usarse. Y sacamos el vocabulario de la crisis, diccionario de la crisis, por corregidor también, al año siguiente. ¿Cuántas palabras? No me acuerdo ahora, el libro está ahí, te lo tengo que dar, ya te lo Sí, nada, aparte difícil de acordarse, pero no, yo más que nada te lo preguntaba porque digo, ¿cuántas palabras puede llegar a hablar? El librito era así igual, ¿viste? Pero lo que pasa es que le pusimos. Goberno hizo toda una historia de la crisis económica de la década del 30. Que este país, Dios señora, como es esto, acá, siempre ha pasado este tipo de crisis. Bueno, él escribió sobre la década del 30, la crisis. Yo soy del 30, ¿viste? Que hay un montón de temas de la década del 30 que hablan de la crisis. Y bueno, hay la crisis, digamos, de Estados Unidos que... Claro, el crash económico. Y yo escribí sobre los rockeros que había, y no solamente los rockeros en ese libro, sino el vocabulario y además las canciones y las letras de temas que hablan de crisis, por ejemplo. Desde Los amores con la crisis están difíciles, que es un tema que cantaba Tita Merelo, pasando por los jubilados violentos, ¿viste? Todos esos temas que hablaban de lo que estaba pasando en el país. Así que bueno, eso, después salió el tanguense sin un fardismo de la cumbia villera, porque está ya el tema de gato, fiera, viste, todas esas cosas, vamos fumando con los fumancheros. Sacamos que eso. obviamente, como siempre, súper resistido al principio, mirándolo como de reojo y con desprecio, y después se va metiendo. Mira, toda expresión que cuando nace genera quilombo, por así decirte, que a la gente lo mira de reojo y dice, ¿y esto? Termina siendo cultura popular y llega al color. El tango empezó en los lugares bajos, del bajo fondo, terminó en el color. El rock argentino empezó en un lugar llamado La Cueva, claro, y terminó en el color. En el momento en que solo se tocaba y se escuchaba rock claro, norteamericano, claro, o por lo menos extranjero. Cuando empieza a cantarse en castellano, rebelde, me llama la gente, rebelde, mi corazón, que es un tema de los Beatles, a partir de ahí, eso era mal visto por el sustrato alto de la sociedad. Pero después... Ahí estamos hablando de mediados de los 60. 65. Claro. Pero eso después terminó conquistando y terminó, el rock terminó llegando al Colón también, claro. Y con la cumbia villera, que empezó en los lugares más marginales, terminó bailándose en Punta del Este, como en cualquier discoteca de Barrio Norte se escucha Damas Gratis. De hecho, Damas Gratis, cuando hace recitales en el Luna Park o en el Gran Rex, no va mucha gente del conurbano, va mucha gente de Capital Federal que no suele ir a bailar. Entonces, eso es ser porteño, ¿sabes? Buscar lo que en la sociedad porteña hoy por hoy estalla, que forma parte. Al principio no, hoy en día vos decís elegante, sí, decir elegante es para determinada clase social de pronto, o de pibes. Pero yo creo que con el tiempo no, eso con el tiempo se va a masificar, ¿viste? O sea, todo empieza muy así en lugares muy marginales o chiquitos y después se termina. Los tres ejemplos que diste son clarísimos y es una realidad que fue así. Bueno, Marcelo, cambiando un poquito de foco lo que estábamos charlando, te quería preguntar, ¿viste la película Medianoche en París, la de Woody Allen? Sí, hace muchos años. Bien, viste que hay una parte en la cual el actor principal, Owen Wilson, sale a caminar a la noche por París y de repente pasa una carreta con gente festejando, brindando, celebrando la vida, lo invitan a pasar, él entra y se lo llevan no sé, a los años 20, a la Belle Époque, y distintos momentos de la Francia, de la historia de la Francia, Yo te quería preguntar, suponte que te pasa esto acá en Buenos Aires, acá, no sé, por San Telmo, ¿a qué época te gustaría que te lleve esa carreta? Y, en segundo lugar, ¿con qué personaje o persona te gustaría sentarte a tomar una cerveza, un cafecito, también, de otros tiempos? Me gustaría volver, y
viajar al 45, 50, principios de los 60. Digamos entre el 45 y el 65, con ello. Yo nací en el 66. Entre el 45 y el 65, que me parece a mí que fue un momento de esplendor por el peronismo, ese nacimiento del peronismo, esas cosas que pasaron, cosas lindas y cosas feas. Esa como disrupción social de algo que... Vos fijate, 45, irrupción del peronismo, toda esa parte, y 10 años después los bombardeos. Claro, claro. O sea, esos 10 años en el medio donde hubo felicidad y después desgracia y grietas como ahora, porque la grieta no es de ahora, señora, la grieta viene de... Yo creo que desde que Adán y Eva, desde que Adán y Eva mordieron esa manzanita y esa serpiente, ahí ya empezó la grieta. Pero volviendo al tema, me encantaría esa... Está bien, pero si tenés que elegir, listo, vos ahí como que marcaste una década. Sí. Ponele que tenés que elegir, no sé, una noche. ¿Una noche? No sé, quizás era plena época del norte del tango. Sí, sí. Quizás, Sí. a ver... Y una noche antes del 51, porque muere justamente en ese año Discépolo. Ah, bueno, Me claro. hubiera gustado estar con Discépolo. O sea, el cafecito, una cervecita una con birra una con birra, Discépolo. bien lunfarda. Una birra con Discépolo y interpelarlo por Mordisquito, sobre todo. Porque creo yo que Mordisquito fue ese personaje que lo terminó matando a él, ¿no? Porque recuerden ustedes que él terminó muriendo en la depresión. Claro. Y Muy angustiado por el esa ambiente famosa... social. Y ahí estaba la grieta también, o sea, y una grieta Más para las feroz. personas tan sensibles como fue el caso de él. Mira, todo aquel que es poeta, que es amante de Buenos Aires de la noche, se puede mostrar como un tipo duro, pero es una coraza. En el fondo, yo creo que somos muy sentimentales, los porteños que nos gusta la noche, ese tipo de cosas. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy muy amigo de mi amigo, mi querido Rómulo Berruti, que hacía función privada. Sí. Con él salimos bastante de noche a ver espectáculos, a cenar y todo eso. Y cuando por ahí la gente nos ve se piensan que somos duros, pero somos gente sentimental, ¿entendés? Nos conmueve ver una El buena porteño obra de es teatro. nostálgico. El porteño es muy nostálgico. Totalmente. ¿Vos querés? Se ha perdido eso. A ver, yo creo que se ha perdido todo, desde la elegancia pasando por la educación. O noto que hay mucha generación nueva, como vos, por ejemplo, que le da bola a esto. Pero después noto otras que, es como que nacieron ellos y a ellos les importa lo que están viviendo ahora y no recurrir por ahí al pasado, que tampoco es bueno ir al pasado, pero sí también es bueno imaginar, como vos lo que me estás diciendo. Claro. Yo creo que una noche de ahora no la podés comparar con la de antes tampoco. Claro. También la de antes tenía su encanto. Lo que te quería preguntar es con respecto al tango, ¿no? ¿Vos creés que se podría volver a o sea, las letras de tango que se compusieron en ese momento, no son de una época muy marcada, donde sería muy difícil que en este momento también se dé toda esa coyuntura, ese contexto como para que salgan letristas o compositores de tango que puedan llegar a manifestar o expresarse como lo hicieron en su momento? ¿No crees que fue muy marcada una época? Sí, no, hoy en día no podés escribir determinados tangos. Sí hay letristas nuevos que se meten con otras cosas de Buenos Aires, pero hoy en día creo que ha cambiado todo, es decir, ya no está el farolito, ya no está el guapo, ya no está la mina que se queda llorando porque su gavilán se fue. Y estaba muy relacionado el tema también con, por ejemplo, con todo lo que tenía que ver con la inmigración y el desarraigo de los que dejaban su pueblo, sus afectos, sus familias de allá, y entonces tenían ese pesar a cuestas que se notaba al momento de escribir el tango. Lo mismo también era la época en que Buenos Aires dejaba de ser esos arrabales y esos barrios de la periferia que lo vivieron, el que escribió el tango vivió esa época, que se fue transformando en Buenos Aires. Entonces es como que fue muy marcado esa época. Por eso es que yo creo que sería imposible volver a encontrarse con esos artistas y esas expresiones. El Taita de Arrabal ya no está más, el farolito, como te decía recién, no está más, el guapo ya está. Yo a eso lo llamo tribus urbanos, Claro. tribus urbanos.
De hecho, yo tengo un libro que se llama El chamullo de las tribus urbanas, donde empiezo hablando del guapo, del compadrito, de los chetos de los 70, pero también hablo de lo que pasaba con el caquero, ¿no es cierto? Y el petitero. En la década del 50, el petitero. El petitero era el que paraba en el Petit Café que estaba en Santa Fe Callao. Y usaba unos saquitos de tajito, qué sé yo. Y el caquero usaba unos sacos color caca. Y iba bien atritadito, con la corbatita finita y ese tipo de cosas, ¿no? Todas las épocas tuvieron, ahora le decimos tribus urbanas, pero en aquel momento el guapo, por ejemplo, o el compadrito, que se hacía un tajito acá o se ponía una curita acá. O cuando Castillo cantaba, que ya ven las pitucas, ¿viste? Era muy buena. Era muy buena. Y los pitucos se agarraban a las castañazos, ¿viste? Y él provocaba. Porque él provocaba, porque a Castillo lo seguía, digamos, más la muchachada, el populacho, como diríamos ahora, ¿no? El populismo, como dirían algunos. Pero. Bueno, también de barrios quizás más alejados del centro. Barrios más populares. Yo creo que. ¿Ves? También hay grita con los barrios. Si decís barrio norte, es una cosa, y decís Barrancas es otra cosa. Claro. A ver, ¿Vos no crees que la idiosincrasia igualmente del porteño también? Es todo boca arriba. Es todo boca arriba. Aunque vos no lo quieras. El mismo periodismo hoy en día te hace confrontar que todo es boca arriba. O sea, o sos de un lado o sos del otro. ¿Sos de Messi o de Maradona? Vos fijate que en estos días con el famoso tema de Messi se está instalando esa historia. Están los de Messi y los de Maradona, ¿no? Es como que... Siempre es como se instala siempre de un lado del otro. Sí. Y bueno, sí. Bueno, y el problema de ellos se lo pierden, porque yo no me peleo por eso. Yo vivo la vida, disfruto. Hay que disfrutarla. Pero teniendo historia, digamos, en la mente, ¿no? Es decir, siempre, ¿quién hubo Cachi? ¿Quién estuvo? Es que, bueno, yo la verdad que opino... Vos sos historiador, sí, opino de la misma manera. Porque me gusta la historia, debe ser también. Bueno, a vos evidentemente, porque si ya te pones digamos, a analizar sobre las letras, los términos, después que te vas a los orígenes, a las causas y querés saber... Por eso me gustaría haber vivido esa época, o sea, porque ahí está... Que claro, yo lo veo de otra manera porque yo no la viví esa historia. Claro. Pero por ejemplo me pasa a mí con chicos que ahora tienen 20, 25 años y escucharon a Sumo y me dicen, vos ibas a ver a Luca, vos ibas a ver a Sumo, vos estuviste en la casa de Miguel Abuelo, todas cosas que me pasaron a mí. Y me miran como diciéndome, oh, cómo me hubiera gustado vivir esa época. Y yo no lo veo como una cosa rara, lo veo como algo natural. Bueno, si te invitan a subirte al escenario, una banda, no sé, de rock, de cumbia, de folclore, de tango, de cualquier época. ¿Qué tema te gustaría, digamos, con qué banda y qué tema te gustaría estar ahí cantándolo? Suponte que cantás el día. ¿Qué tema es, No sé, pensate, si te vas por el lado del rock, porque sos muy fanático del rock, si te vas por el lado de... A mí me gusta todo. ¿No tenés un tema que está por encima de otro, por ejemplo? Quizás por ahí Javier Martínez, un tema que se llama Los tipos de la cueva. Me ocupo por la noche con mis amigos, sí, también por la nostalgia. Los tipos de la cueva, uno sin ella, habla un poco de esa nostalgia de la cueva que uno no la vivió. Entonces por ahí me pasa por ese lado. Y del tango tengo varios, pero no te podría decir uno en especial. No. Marcelo, siguiendo con el tema, ¿no?, de que estamos hablando, hay uno de los temas que nosotros tocamos mucho en Ser Porteño, que es el de la inmigración. Nos interesa mucho seguir de cerca todo el tema de la inmigración. Y una de las cosas que nosotros decimos es que nosotros vemos al porteño que siempre está con los brazos abiertos hacia los inmigrantes, un poco porque primero que digamos, como que la Argentina tuvo su fundación allá por 1580 con Juan de Garay, pero creemos que tuvo una refundación en toda la época de la ola de inmigrantes que fueron entrando por el puerto de Buenos Aires y bueno, muchos quedaron en la ciudad de Buenos Aires y en algún momento Buenos Aires tuvo más inmigrantes que personas que habían nacido en la ciudad. Entonces nosotros creemos que generación tras generación
siempre hemos recibido migración, en algún momento migración interna, en la época de la industrialización, después en algún momento también más regional, cuando, si no me equivoco, fue en los 60, cuando empezaron a venir más paraguayos, peruanos, bolivianos. Ahora se está dando una tendencia a mucha inmigración colombiana y venezolana. ¿No crees digamos, que el porteño está acostumbrado a recibir inmigrantes? Por lo menos nosotros vemos como que los recibimos siempre con los brazos abiertos. No sé cuál es tu opinión sobre el tema. Bueno, nosotros somos producto de esa inmigración. Vos fijate que el lunfardo, que ya lo dijiste vos, pero me gusta siempre aclararlo, es un conjunto de términos o de palabras que utiliza el hablante en oposición a los términos establecidos. Y llega con la inmigración. Y la mayor parte de nuestros apellidos son italianos, son españoles, judíos, turcos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? El inmigrante ha sido el gran aporte que tuvo la Argentina, que ellos llegaban, venían a Buenos Aires, no vamos a decir llegaron de los barcos, porque no quiero tener problemas. No metemos el lío. Pero la canción de Lito Nevia dice, llegamos de los barcos. Pero bueno, Alberto, te va. El tema es que vos analizás eso. ¿A dónde fue el inmigrante cuando vino? A un conventillo. ¿Por qué? Porque no tenía un mango. Y no es que el inmigrante venía con toda la familia, la empezó a hacer acá la familia. O de hecho por ahí dejaba a su mujer en Italia o en España o en donde estuviese, venía, laburaba, iba ahorrando pesito por pesito y de ahí viene eso de vinieron a hacerse en América. Personas jóvenes. Eran jóvenes. Como el tango también es de los jóvenes. Claro. Cuando nosotros hablamos de tango, señora, les decimos a la señora que nos está viendo del otro lado, el tango es de jóvenes también. Porque calculamos que cuando compusieron esos tangos, los chicos tenían 18, 17, 19 años. Todas esas cosas, esas proyecciones que después hoy en día son tan populares, vienen de los jóvenes. Los inmigrantes eran jóvenes que vinieron a Buenos Aires y después está la segunda generación, que es de esos descendientes de inmigrantes, que se llama Mi hijo el doctor. ¿Por qué? Porque generalmente esos inmigrantes, cuando pudieron salir un poco, se compraron un almacén, se pusieron una verdulería en el barrio, donde tenían la casa atrás, el negocio delante, de pronto el almacencito, y después con los años, a los 15, 20 años, mi hijo es el doctor. Y ahí ponían la chapa, donde el hijo tenía su estudio de odontología, de abogacía, entonces ya los padres ya estaban viejitos, cerraban el almacén y ahí iba a parar el consultorio. Te digo porque hubo un montón de esas historias. Mi viejo era de 1913, a mí me tuvo a los 54 años, porque era una especie de Isidoro Cañón. O sea, yo ya me pasé un año, él se casó a los 53, yo ya me pasé 2 años. Sigo siendo soltero a los 55, pero mi viejo me tuvo a mí a los 53 años y a mi hermano a los 61 años. Y se enamoró de mi vieja, que era una chica de 17, 18 años. ¿Entendés? Eran otras épocas. Eran otras épocas. Y mi viejo era tanguero que jugaba al billar con Alberto Castillo y con Osvaldo Miranda ahí en Triunvirato, en el barrio de Villa Urquiza. Sí. Y él de chico me decía, juego con Castillo, yo lo veía a Castillo, que iba con él. Entonces, ¿cómo no iba a terminar siendo yo porteño? Y aparte, mi apellido es Oliveri, hay un pueblo Oliveri en Italia, y además soy secretario de la Reduce, que es una asociación italiana. Muy ligado entonces a todo lo que es la inmigración. Obviamente. Y lo que sí me quedé pensando con Alberto Castillo, porque él justamente tuvo ese enfrentamiento familiar, que la familia quería que sea doctor, claro, se pone a estudiar medicina, claro, pero él la realidad quería ser... Claro, pero él es de la generación Castillo que logró estudiar en la facultad, pero sin embargo se quedó después con el canto y fue un astro, es mi deuda pendiente hacer a Alberto Castillo el cantor del popular, el cantor popular. Está anunciado acá está anunciado, es que acá está anunciado Alberto Castillo el cantor de la pop, en preparación dice, por eso. No es que te di una primicia, chiquito, pero todo puede pasar. Primicia para ser porteño. Bueno, Marce, mil gracias. Un gusto, José. Espectacular todo. Muchísimas gracias. Sos un chabón bien debute, que la sabe nunca del chabullo porteño y por algo hace ser porteño. Bueno, un saludo grande a toda la comunidad porteña.